buenas noches. Acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio para descubrir y enamorarse del conocimiento y la ciencia hecha en Chile en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy nos acompañarán dos importantes investigadoras chilenas que fueron parte del contundente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. Las doctoras Maisa Rojas y Laura Gallardo nos explicarán cómo la acción del ser humano aumentó la temperatura del planeta y hablaremos sobre lo que podemos hacer para intentar frenar este problema. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de la Noche Nerd en NTV, nuestra señal cultural. Hoy día vamos a hablar un tema urgente, una carrera contra el tiempo, porque ¿cómo enfrentamos el cambio climático? El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC, integrado por más de 200 expertos, entre ellos 2 chilenas, mostró que las actividades humanas han provocado un aumento en la temperatura global de 1,1 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Este es el informe más completo y más robusto a la fecha y ocurre después de pasar los 5 años más calurosos desde 1850, o sea, la era preindustrial. ¿Podemos hacer algo para revertir esta situación? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Son las preguntas que vamos a conversar hoy día, esta noche, en esta Noche Nerd. Para eso vamos a empezar con nuestra primera invitada, Maisa Rojas. Maisa Rojas es autora del 6º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, y fue coordinadora del Comité Científico Asesor para la COP25. Ella es climatóloga y académica de la Universidad de Chile y directora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Estudió física en la Universidad de Chile y realizó su doctorado en física atmosférica en la Universidad de Oxford. En sus vacaciones les gusta irse a acampar al sur, ojalá con alguna vista a algún volcán. Y esta noche nos va a socializar para que entendamos bien de qué se trata este informe que es tan reciente y tan relevante. Por favor, Maisa, el proscenio es tuyo. Muchas gracias, Magdalena. Cambio climático. ¿Cómo sabemos lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo ponemos en contexto con el pasado? ¿Cómo sabemos cuáles son los efectos de nuestras actividades sobre el clima? ¿Qué es lo que podría pasar en el futuro y cómo podemos enfrentarlo? Todas esas preguntas, abordar todas esas preguntas, es el mandato del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Y lo que yo voy a hacer ahora es resumirles los principales conclusiones, los principales hallazgos de este informe. ¿Y qué nos dice el informe? El informe nos dice que los cambios recientes en el clima son generalizados. Están ocurriendo de una manera rápida. Muchos de estos cambios se están intensificando. Y además, el informe nos dice que muchos de estos cambios no tienen precedentes en 100 años, en 1000 años, incluso en cientos de miles de años. Ahora, ¿cómo medimos este cambio climático? Bueno, así como cuando uno está enfermo, ¿qué es lo primero que hace? Uno toma la temperatura. Y eso es exactamente lo que hacemos los climatólogos. Miramos la temperatura. Comparado con la segunda mitad del siglo XIX, esta última década ha sido 1,1 grado más cálida. A ustedes les puede parecer poco, pero ¿saben cuándo fue la última vez que el planeta estuvo así de cálido? Hay que remontarse a 125.000 años. Ese es un periodo en que nosotros, Homo sapiens, existíamos ya, pero estábamos, digamos que recién saliendo de África y convivíamos en este planeta con primos como los neandertales, por ejemplo. Pero el informe no solamente nos habla de temperatura, sino que también nos indica de que el nivel de concentraciones de CO2 que tenemos hoy día en la atmósfera no lo habíamos visto en 2 millones de años. El aumento del nivel del mar no tiene precedente en los últimos 3.000 años. Estamos perdiendo hielo marino en el Ártico y no habíamos tenido un nivel tan bajo en los últimos 1000 años. Y tenemos retrocesos de glaciares globalmente sincrónicos
que no tiene precedente en los últimos 2000 años. Es indiscutible, o pueden decir es innegable, es irrefutable, es un hecho. Pónganle el adjetivo que ustedes quieran, pero son las actividades humanas las que están causando este cambio climático y que además están haciendo que eventos extremos, tales como olas de calor, sequías, etcétera, sean más frecuentes y más severos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros los climatólogos y las climatólogas sabemos de que esto es producto de la actividad humana? Déjenme explicarles esto. Hay una herramienta que nosotros usamos que son los modelos del clima que corren en un computador. Necesitamos un gran computador. Entonces, volvamos a esta figura, que son las temperaturas en los últimos 170 años. Yo puedo correr un modelo y yo lo alimento con esas cosas que yo sé que hacen cambiar el clima, y lo voy a alimentar con esos fenómenos naturales que son como cambios en la radiación del sol o erupciones volcánicas que yo sé que producen un cambio en el clima. Entonces, yo voy a correr mi modelo y lo voy a alimentar con estos fenómenos naturales. ¿Y qué es lo que me resulta? Esta curva verde, que claramente no se parece mucho a la curva observada. Ok, y entonces ahora el siguiente experimento es que tomo el mismo modelo, pero esta vez lo voy a alimentar no solamente con estos elementos naturales, sino que además con las actividades humanas. Dícese la inyección de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y cuando tomo el modelo y lo corro ahora, ¿qué resultado me da? Me da esta curva café. Entonces, con este experimento, que se llama atribución, lo que nos dice es que no hay manera de explicar el calentamiento observado si yo no incluyo nuestras actividades humanas. Y esta es la prueba, este es el método que usamos los climatólogos para probar que el cambio climático es una consecuencia de estas actividades humanas. No solamente el calentamiento, sino que consecuencias de estas actividades humanas también son el aumento en los extremos cálidos, en las olas de calor, en lluvias torrenciales que son más frecuentes y más severas en muchos lugares del mundo, como en Chile, sequías y también un conjunto de condiciones que hacen de que los incendios sean más frecuentes. Y también consecuencias en el océano, consecuencias sobre su temperatura, sobre su acidificación y por la pérdida de oxígeno en el océano. Los informes del IPCC, que como habíamos dicho es un panel de Naciones Unidas, no solamente nos deben explicar lo que sabemos del cambio climático, sino que además deben ser relevantes. En el año 2015, todos los países miembros de la Convención Marco de Cambio Climático firmaron un acuerdo histórico, el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París nos dice que el objetivo es limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos por limitarlo a 1,5. Por lo tanto, este informe del IPCC también se refiere al 1,5 porque tiene que ser relevante. ¿Y qué nos dice? Nos dice que para limitar el calentamiento, las reducciones deben ser rápidas, de gran escala y sostenida de todos los gases de efecto invernadero. Y el informe también nos habla del futuro. ¿Y cómo vemos el futuro? Ya se los introduje antes, los climatólogos usamos modelos computacionales para ver el futuro. Pero para ver el futuro tengo que pensar cómo va a ser ese futuro. Y ahí nos inventamos historias plausibles que llamamos escenarios. Y el informe evalúa 5 escenarios. Así, muy simplemente, un escenario en que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son muy bajas, uno bajo, uno intermedio, uno alto y uno muy alto. Y nuevamente, igual como les expliqué antes, lo que hacemos es tomar esas condiciones, tomo mi modelo, lo corro y el modelo me va a dar una respuesta en temperatura. Y eso es lo que muestra esta figura. En la próxima década, en todos
esos escenarios, en todos esos posibles futuros que nos podemos imaginar, el planeta va a llegar a 1,5 grados. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta, incluso las que no están habitadas, y lo está afectando de múltiples formas. Algunos de estos cambios no son reversibles, no hay vuelta atrás para algunos de estos cambios. Algunos ejemplos de esto están asociados con el derretimiento de las grandes masas de hielo que tenemos, como las que tenemos en Groenlandia y en Antártica. Y como consecuencia de eso, están aumentando el nivel del mar. Y el aumento del nivel del mar va a perdurar por los próximos miles de años. También el océano está sufriendo cambios que son irreversibles. Sin embargo, el informe también nos indica de que hay cambios que se pueden desacelerar y otros incluso los podemos detener si es que logramos limitar el calentamiento. Este calentamiento de 1,1 grado no es reversible en la escala humana. Vamos a vivir con ese calentamiento por todo este siglo. Pero si logramos limitarlo, podemos también limitar otras cosas. Por ejemplo, el derretimiento de los glaciares. El derretimiento de los glaciares y la pérdida de hielo en el Ártico en particular va a seguir ocurriendo por varias décadas. Pero si logramos limitar el calentamiento, estos dos fenómenos también se pueden limitar. Finalmente, para limitar el calentamiento necesitamos reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de CO2 y de otros gases de efecto invernadero como el metano, y de eso les va a hablar Laura en un rato más. Cada tonelada que nosotros echamos a la atmósfera cuando quemamos combustibles fósiles aumenta el calentamiento. O al revés, cada tonelada de CO2 que nosotros evitamos de quemar y de echar a la atmósfera va a lograr limitar el calentamiento. Y por lo tanto, el último mensaje que les quiero dar es que el clima que vamos a experimentar en el futuro depende de nuestras decisiones, de nuestras acciones hoy. Gracias. Ay, no sé si aplaudir o llamar y llorar. No hay que llorar, no hay tiempo de llorar, hay tiempo de atinar. Aquí hay que atinar nomás. Así que te invito a sentarte para invitar a el poder, a Laura Gallardo. Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Laura Gallardo es autora del 6º informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático IPCC. Estudió física en la Universidad de Chile y realizó su doctorado en meteorología química en la Universidad de Estocolmo. Fue la primera directora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y actualmente es profesora titular de la Universidad de Chile. Le gusta la literatura no científica y su gurú es Mafalda, todo el rato, y es de la U en todo sentido. Vamos a dejar en este escenario. Por favor, Laura, ilústranos con lo importante, con tu importante conocimiento. Ahí tienes el poder. Bueno, muchas gracias por esta introducción, Maísa. Yo creo que ya Maísa hizo todos los puntos clave del informe, pero el informe también incluye algo que tiene que ver con el aire que respiramos. Porque además del dióxido de carbono, que es el agente más importante en el calentamiento global, también hay otros elementos, otras trazas, otras moléculas y otros pegamentos o pegados de distintos compuestos en la atmósfera que también afectan el clima. Entre esos, por cierto, el metano o gas natural, también lo conocemos como gas natural, que es un agente de calentamiento muy importante, que también es el segundo agente de calentamiento, el segundo gas de efecto invernadero más importante en la atmósfera y que también está siendo perturbado por nuestras actividades, por ejemplo, a través de la ganadería, la agricultura, la extracción de gas natural, que también libera ese gas natural a la atmósfera y ciertamente se acumula en las basuras. Otro gas, el tercer gas de efecto invernadero más importante, se llama ozono, y el ozono se forma en la atmósfera, no se emite de ninguna parte, no sale de ninguna parte, sino que es un gas que se forma
en la atmósfera a partir de otros contaminantes, en particular unos que se llaman óxidos de nitrógeno y otros más exóticos todavía que se llaman compuestos orgánicos volátiles. Pero lo importante es que se forma en la atmósfera y es el tercer gas de efecto invernadero más importante. Y el ozono también tiene la propiedad de ser un gas que le hace mal a la vegetación, también nos hace mal a nosotros, afecta nuestra salud y es algo que tratamos de combatir en las ciudades. Pero es uno de los gases que ha aumentado sustantivamente desde esta época preindustrial, desde este mismo periodo, 1850, desde la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, tanto el metano como el ozono viven en la atmósfera alrededor de el metano vive del orden de unos 12 años, más o menos, en la atmósfera. Por lo tanto, si reducimos el metano, el efecto se siente relativamente rápido, en un intervalo que va dentro de un par de décadas. Por eso es tan importante el metano, porque nos permite actuar ahora más o menos ya. A diferencia, el dióxido de carbono vive en la atmósfera muchas décadas y si lo queremos sacar desde la atmósfera en forma definitiva nos podemos demorar cientos o miles de años o quizás más. Por lo tanto, sacar metano tiene la ventaja de tener una acción relativamente inmediata. Pero también el ozono, que genera calentamiento en el corto alcance y que vive en la atmósfera unas pocas semanas, del orden de un mes, para tener una idea de cuánto tiempo vive en la atmósfera el ozono. Por lo tanto, esos dos gases de efecto invernadero tienen esta característica de vivir poco en la atmósfera si uno lo compara con cuánto vive el dióxido de carbono. Y todos ellos son gases de efecto invernadero, es decir, lo que hacen es esencialmente atrapar energía que es emitida desde la superficie terrestre porque tenemos temperatura y hacer que parte de esa energía se recicle cerca de la superficie, dando lugar a un calentamiento, que es este calentamiento que hemos venido viviendo en las últimas décadas con mucha fuerza, pero que la verdad empezó este fenómeno de ir acumulando estos gases de efecto invernadero desde la época preindustrial. En realidad, desde que empezamos a usar combustibles fósiles, empezaron a aumentar la presencia de estos gases de efecto invernadero. Pero el cuento no es solo gaseoso, sino que también hay otro tipo de sustancias, en particular hay unas cosas que nosotros elegantemente llamamos aerosoles, pero que en realidad son materia condensada, no están en fase gaseosa, sino que están en fase líquida o sólida, propiamente tal. Y esos aerosoles son los mismos que en los inviernos típicamente no nos dejan respirar muy bien, que nos enferman, que nos generan problemas no solo respiratorios, sino que también cognitivos, porque afecta finalmente el funcionamiento de nuestro cerebro y por el cual aproximadamente se mueren cada año alrededor de unos 8 millones de personas, de acuerdo a estadísticas de las Naciones Unidas. Ahora, estos aerosoles no todos tienen un efecto, algunos tienen un efecto de calentamiento, pero otros tienen más bien un efecto de enfriamiento. Y la presencia de aerosoles, de partículas de esta materia condensada en la atmósfera, también ha ido aumentando en el tiempo, desde la época preindustrial. Y aquí ocurre un fenómeno bien especial. Mayoritariamente los aerosoles que han ido aumentando son de esos que generan un efecto de enfriamiento en la atmósfera. Y ese enfriamiento ha escondido, enmascarado un poco del calentamiento. Pero estos mismos aerosoles también nos han ido enfermando, han ido afectando la vegetación, han tenido una serie de efectos no positivos, pero han escondido parte del calentamiento. Y eso significa que en la medida que los vamos sacando, cuando vamos haciendo nuestro aire más respirable, va a hacer que esa tasa de calentamiento quizás aumente un poco.
Y por eso va a ser particularmente importante que seamos capaces de bajar otros gases de efecto invernadero como el ozono y sobre todo como el metano para lograr contrarrestar este efecto de desenmascaramiento del calentamiento global. Es decir, aquí aparece esta relación estrecha que existe entre la contaminación atmosférica y el calentamiento global. Por una parte, la mayor parte de los agentes, o muchos de los agentes de contaminación, algunos generan un efecto de calentamiento, como el ozono. Algunos aerosoles generan efecto de calentamiento, como el carbono negro, pero la mayoría de estos agentes de contaminación, de este aire sucio al que nos vemos enfrentados en todas partes, también tiene un efecto de enfriamiento que ha escondido parte del calentamiento por otros gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, lo que hagamos para limpiar el aire tiene un eco en lo que hagamos para controlar el cambio climático a partir de los gases de efecto invernadero y particularmente dióxido de carbono. Y lo que hagamos en términos de reducción de dióxido de carbono, por una parte, va a reducir esos contaminantes. Y hay una relación extremadamente estrecha entre dióxido de carbono y estos contaminantes, algunos que enfrían y otros que calientan. Más o menos el 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono están asociadas hoy por hoy a las ciudades, a esas mismas ciudades donde vivimos, nos transportamos, estudiamos, trabajamos, en fin, donde vivimos la mayor parte de los seres humanos. Y el 70% de las emisiones de dióxido de carbono están ligadas a lo que ocurre en las ciudades. Por lo tanto, buena parte de la acción climática depende de lo que hagamos nosotros en nuestras ciudades. Y para las ciudades va a ser fundamental reducir el dióxido de carbono para poder reducir contaminantes, pero además vamos a tener que también reducir metano sobre todas las cosas. Y el cambio climático, a su vez, también va a influir sobre las condiciones de calidad del aire, pero una de las cosas que nos cuenta el informe es que lo que ocurra con la contaminación atmosférica, igual que lo que tiene que ocurrir con el dióxido de carbono, depende de nuestras acciones. Son nuestras medidas las que van a determinar cómo va a ser la calidad del aire del futuro. Si bien a veces el cambio climático va a favorecer y otras veces desfavorecer la ocurrencia de contaminación atmosférica. Pero la acción depende de nosotros. La calidad del aire y el cambio climático están estrechamente ligados por más de un vínculo y tenemos que tener presente que cuando queremos actuar en términos de dióxido de carbono, también vamos a estar actuando en términos de contaminantes y cuando actuemos en contaminantes, también vamos a actuar en términos de dióxido de carbono. Por lo tanto, son dos caras de una misma moneda. Y este futuro un poco complejo que se nos viene depende esencialmente de lo que nosotros seamos capaces de hacer en los próximos décadas, o quizá ahora ya de manera sostenida, rápida y consistente en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el nivel de urgencia es inmediato. Cuando hablamos de enmascaramiento, porque nosotros en este momento tenemos 1,1, estamos proyectando 1,5. ¿Esta diferencia tiene que ver con este enmascaramiento? O sea, sin aerosoles podría haber sido mayor que 1,1. Parte de ese 1,1 está escondido, tiene un poquitito de escondimiento bajo los aerosoles que enfrían, a escala global. ¿Y esta proyección de 1,5 considera eso o eventualmente podría ser más? Porque si pensamos que con 1,1 ya tenemos la escoba, con 1,5 ¿qué podemos esperar? Porque eso va a ser un buen pronóstico, o sea, porque eso sería el mejor de los casos. Efectivamente, eso es súper importante de darse cuenta de que con 1,1 tenemos las consecuencias que tenemos. Y claro, el informe es un informe global, pero hablemos de Chile. Con 1,1 llevamos 12 años de sequía. Con
1,1, por ejemplo, el año 2017 tuvimos varias olas de calor en el verano que sumado a la sequía, sumado a algunos eventos de viento, nos produjeron unos mega incendios que quemaron más de 6 veces lo que normalmente se quema. Con 1,1 estamos teniendo cada vez más marejadas que están afectando nuestra infraestructura en los puertos. Con 1,1 ya hay regiones, pueblos donde se han ido las personas, se han tenido que ir de su lugar porque no les da, porque no hay agua. Así que efectivamente 1,5 es peor. Claro, o sea, ya tenemos situaciones de crisis, podríamos pensar que deberíamos hacer el esfuerzo por tratar de reducir lo que tenemos en vez de proyectar un daño aún mayor, porque como que la administración de daño es bastante poco optimista, digamos. O sea, lo que estamos viendo ya es un nivel de crisis, de conflicto, de falta de agua, de falta de provisión de agua, que nos pone en situaciones que son difíciles, no importa cómo uno las mire o desde dónde uno las mire. Para todos esta situación va a ser muy difícil y todos tenemos una responsabilidad también al enfrentarlo. Por cierto, una responsabilidad que es proporcional a cuánto combustible fósil finalmente usamos. Mientras más usamos, mientras más privilegiados somos de alguna manera, tenemos más responsabilidad respecto de esa reducción. No solo como individuos, sino que sobre todas las cosas como colectivos, como países. Claro, porque ninguno de ustedes dos anda en auto. ¿Eso tiene que ver con eso? ¿Es una decisión política no andar en auto? Lo es, sí. Lo es. Evitar el uso del automóvil, lo es. De vez en cuando y de cuando en vez, por cierto, lo uso todavía. Y todavía son muy caros los eléctricos como para comprarse, pero la idea es moverse de una manera distinta. Y la verdad que la solución no es necesariamente otro auto, o ni siquiera a veces un auto eléctrico, sino que la movilidad tiene que ser distinta. Tenemos que pensar la ciudad de una manera distinta. No es lógico que nos desplacemos decenas de kilómetros para ir a trabajar. Eso no es sostenible en el largo aliento. Entonces tenemos que pensar en la ciudad, y sobre todo en el caso de Chile, en las ciudades medianas, que todavía tienen un espacio importante en términos de diseño y pensar la ciudad distinto. Y ahí, eso sí, no basta con que lo piensen algunos expertos o algunas expertas, también tiene que pensarlo la comunidad. Todos tenemos que vivir y convivir de una manera diferente. Claro, y esto es multicapas, en toda la orden de cosas. Es cómo nos organizamos geográficamente, cómo organizamos nuestros hábitos de consumo, qué consumimos en términos energéticos, en términos alimentarios. Me imagino que ya no puede tener más aristas. Esto en el fondo vamos a tener que aprender a vivir de otra manera como humanidad, a nivel macro y a nivel, o sea, desde el nivel individual, pero que se plasme a nivel macro, porque o sea, si pensamos ya voy a cambiar mi auto a uno eléctrico, pero toda la construcción, o sea, toda la demanda, toda la respuesta a la demanda energética finalmente tiene un costo ambiental. Incluso las que aparecen como limpias. Entonces, si pensamos, o sea, todo tiene o sea, no hay ninguna energía que realmente sea limpia. Al final, lo que tendríamos que hacer es consumir menos energía. Hay energías mucho más limpias y Chile es un país extraordinariamente rico en energías más limpias, como la energía solar, como la energía eólica, ¿no es cierto?, el viento, como la energía mareomotriz, como la energía geotérmica. Eventualmente también son energías que tenemos disponibles. Ahora, hay algunas que están quizás más fáciles, ¿no es cierto?, como ha sido esto de la energía solar, que ha ido creciendo sustantivamente. Pero, por cierto, si bien hemos alcanzado niveles que pocos años antes todo el mundo decía, no, esto es imposible, es una locura verde, no lo es, ha sido incluso un buen negocio. Todas estas cosas, todos estos cambios tenemos que ser capaces de acelerarlos y de acelerarlos coherentemente. Tenemos que cambiar en todo, todos, todas y en todo. Claro, es súper interesante pensarlo en términos de negocio porque todas, o sea, somos tantas personas que consumimos energía que cualquier nueva energía va a ser un buen negocio.
Entonces ya no es un sacrificio, es una oportunidad de pensar, porque ya todos consumimos, tenemos computador prendido, el refrigerador, o sea, finalmente nuestra forma de vida. Ahora, lo interesante sería saber también qué vamos a tener que modificar, por ejemplo, el pensar vivir más cerca del trabajo, qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día como individuos, ya para empezar a cambiar la mentalidad de esta nueva forma de habitar que tenemos que tener. Individualmente, claro, tenemos que cambiar, pero también tenemos que cambiar colectivamente. No basta con el esfuerzo que puede hacer la Maisa siendo muy estricta con sus niños respecto de cuánta comida se bota en la casa, ¿cierto? Porque ella es muy estricta con sus niños y con sus colegas. Con sus niños y con sus colegas. Y está muy bien. Se come todo el sándwich. Claro, no se bota, porque es bien trágico, porque es 1/3 de la comida más o menos en Chile que se bota. En el mundo también, ¿no? Y en el mundo también. Y eso significa agua, significa energía, significa trabajo, significa mucho. Mira, yo creo que hay una cosa que a veces puede sonar un poco abrumador, pero hemos estado hablando harto de temperatura, ¿verdad? Y yo lo mencionaba de que este es como, claro, uno se toma el termómetro, ¿verdad? Y es como tu primer síntoma de que algo anda mal, es que estás con una temperatura más alta. Pero es eso, no, es solamente el síntoma. Hay muchas otras cosas que están incorrectas. Y por lo tanto, como esto es un problema sistémico tan global, no existe una bala de plata para solucionarlo. Y ustedes dos ya lo dijeron y lo quiero, es que a veces puede sonar muy abrumador y la gente quiere entender, quiere escuchar una respuesta, ¿qué hago? ¿Cuál es la medida? O dame 2 medidas. Esto es sistémico. Esto es una mala relación que llevamos 170 años, 200, uno podría decir 500 años, etcétera, entre nosotros, cómo nos organizamos y también cómo nos relacionamos con la naturaleza, finalmente. Y entonces, una vez que uno asume de que esto es sistémico, ahora viene la segunda complicación. Y también lo dice el informe del IPCC. Esto es posible todavía, ¿sí? Podemos lograr limitar el calentamiento a 1,5, pero requiere de cambios que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Y además son cambios conscientes y colectivos. Hasta ahora no hemos tenido, o sea, los movimientos más revolucionarios han sido siempre locales y que han tenido un impacto a lo largo del tiempo, como por ejemplo estoy pensando, no sé, en la Revolución Francesa, por ejemplo, que se organiza una comunidad y que derroca al rey. Pero es claro, es relativamente local. Es totalmente local y que tiene un impacto muy a largo plazo que se distribuyen estas ideas. Sí. Entonces ahora tenemos que hacer una acción mancomunada, no tiene precedente en la historia de la humanidad. Claro, y si lo hubiésemos hecho hace 20 años quizás todavía teníamos un poquito de tiempo, ahora ya el tiempo realmente es una carrera. Pero pensemos lo que ha ocurrido con la pandemia. Y la pandemia internet. es un ejemplo de una crisis global de la cual vamos a salir solamente globalmente y que ha introducido transformaciones que eran impensadas en muy, muy poco tiempo. Así que yo lo tomaría como un ejemplo de que esto se puede realizar. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático. Si es que estos cambios sin precedentes, transformación. O sea, la clave es la conciencia. Y eso, y que se desparrame la conciencia, que se... Y ¿sabes qué? Y también una cosa que los antropólogos, sociólogos hablan de estas cosas multiescala y no sé qué, palabras difíciles, pero esto significa que la Asociación de Pescadores en una caleta a lo largo de la larga costa de Chile tiene que ser parte también de esa toma de decisiones. Tiene que ser parte de la toma de decisiones la comunidad en Coyhaique, tiene que ser parte de la toma de decisiones lo que ocurre a lo largo y ancho de todo el territorio, desde Rapa Nui hasta Bisbiri, pasando por Puerto Williams, por todos los lugares donde estamos y cómo convivimos entre nosotros y cómo convivimos con ese entorno. Y tenemos que cambiar esas mentalidades y todos, y sobre todo quizás quienes han participado menos hasta ahora en la toma de decisiones, son quienes... Los actores. Cuya voz tiene que ser mejor escuchada, porque quienes hemos estado así como cerca de estas tomas de decisiones,
son como los mismos de siempre, ¿no? Los mismos colegios, las mismas visiones, las mismas... No, necesitamos novedad, necesitamos inteligencia nueva, sabia, y esa inteligencia está repartida por todas partes. Y tenemos que ser capaces, muy diverso además. De alguna manera, la diversidad, y una de las cosas que quizás Maisa nos puede contar un poco más de esta conversación que de alguna manera nace con el IPCC. El IPCC no nace para hacer ciencia, el IPCC nace para informar la toma de decisiones al nivel global. De alguna manera lo que ha hecho el CR2 también es ponerse a disposición de comunicar esa ciencia hacia la toma de decisiones, pero eso también tiene que ocurrir en las comunas, en los barrios, en las comunidades pequeñas y más grandes, e ir sumando esos esfuerzos y esa inteligencia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quién lo ha hecho bien? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? O sea, acá nosotros estamos haciendo un programa que esperamos que la gente vea en sus casas y llamamos a que se sigan informando y que se pongan, que tomemos las riendas del asunto, digamos, y que métanse a internet, averigüen, infórmense, y aquí están los lineamientos, pero cada uno tiene que informarse, ¿verdad? ¿Cómo permeamos a la sociedad? ¿Cómo generamos las condiciones de esta gobernanza? Y la pregunta es, ¿qué modelos buenos tenemos? ¿Quién lo ha hecho bien? ¿De quién podríamos aprender? No hagamos nada de eso. ¿No hay? No hagamos nada de eso. ¿Hay alguien que la chunta? ¿Hay alguien que sepa hacerlo? Sí, seguro que sí, pero no, creámonos que Somos capaces. Que somos capaces de, exactamente. Yo creo que tenemos una oportunidad muy concreta. Hace muy poco elegimos gobernadores en Chile. Una autoridad que va a poder tomar decisiones sobre ciudades, ¿verdad? O territorios. Y regiones. Y es súper divertido porque mucha gente no votó porque pensaba que no era importante, porque no está claro cuál es su rol. Pero hay que inventarlo. Estamos de acuerdo sí. Que todavía hay un problema con las atribuciones de este nuevo cargo. Pero pensemos un poquito en teoría y para dónde va a ir. Claro, las posibilidades. Laura, lo que dijo Laura aquí yo creo que es crítico. El 70% de las emisiones viene de las ciudades. Ya, yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reducir emisiones y tengo que llegar a cero. ¿Ya? Tengo que eliminar las emisiones y lo tengo que hacer rápido. Si el 70% se produce en las ciudades, ¿a dónde ataco primero? En las ciudades. ¿Sí o no? Claro. Sí. Además, la gran mayoría de las ciudades de Chile, además, son súper contaminadas, así que puedo matar varios pájaros de un tiro, puedo resolver el problema de cambio climático, el problema de contaminación local, voy a tener que tomar hartas decisiones que en el fondo lo que van a hacer va a mejorar nuestra vida en nuestras ciudades. Y es más concreto, ¿o no? Es más concreto que estar pensando en una atmósfera global, en decisiones que se toman en la convención, marco, en negociaciones internacionales. Me gusta la idea cuando tú me dices los modelos externos, modelos a seguir. O sea, yo creo que hay aprendizaje y hay aprendizajes sociales que sí pueden ser modelos o resultar buenas ideas. Pero es más buena idea todavía porque poder considerar las variables culturales de cada localidad y crear soluciones a partir de la localidad. Mira, yo creo que las soluciones de esta crisis, de este cambio que es global, pero que también es local, yo creo que las vamos a mirar mirando un poquito al sur. ¿Eh? De alguna manera, los últimos 170 años han sido con vista al norte, y no estoy diciendo aquí que nos olvidamos del norte, no, yo creo que en el norte ha habido, ya hay gente súper cuerda, ya ha habido cosas muy interesantes, estas ideas, por ejemplo, de pensar, de repensar la economía en términos de, oye, pero este mundo es finito. ¿Ah? Entonces, ¿cómo pensamos una economía nueva, finita? Excelente idea, pero ¿cómo la llevamos a cabo? Eso va a depender cómo lo hagamos nosotros. Y hay ejemplos que andan dando vueltas muy cerca. En la Municipalidad del Monte están pensando cómo generar ideas que sean compatibles con esta idea de un mundo finito. ¿Cómo se traduce eso a la Municipalidad del Monte, una municipalidad semirural al borde de una gran ciudad? ¿Cómo pensar ahí? Y lo más interesante quizás de haber escuchado hablar a la gente del Monte era que lo están pensando como comunidad. Nadie tiene la vale de plata, no hay aquí, mira, lo que tú tenés que hacer, no, esa cuestión no existe. No existe ni aquí ni en ninguna parte. Pero lo que sí funciona es hacernos conscientes
es hacernos partícipes, esto no se resuelve desde el sofá de la casa. Y diciendo, mira, esta gente, que no sé qué. Aunque nos encanta conversar contigo aquí desde el sofá de este Sí, lindo este estudio. Este sofá es distinto, ¿no? Pero hay otros sofás y a todos nos pasa, ¿no es cierto? Pero no basta con eso, no nos podemos quedar echándole la culpa a los otros. Y ahí hay que acordarse que nosotros somos los otros de los Claro, demás. y nosotros decidimos por quién votamos. Clave. Vamos a las preguntas del público. Hola Magdalena, hola Maisa, hola Laura, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo. Tengo una consulta. ¿Cómo se ven las proyecciones para Chile según el escenario que describe el IPCC? Gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. La verdad las cosas es que las proyecciones de cambio climático para Chile se nos han quedado cortas. Lo que hemos observado, lo que hemos vivido en los últimos 10 años es lo que pensábamos que iba a empezar a ocurrir en 10, 20, 30 o fin de siglo. Así es que podemos esperar que se mantenga la sequía. Yo lo ilustro siempre como que obviamente que el clima es cambiante y va a seguir cambiando, ¿verdad? Uno puede pensarlo como que uno tira un dado. Y lo que está ocurriendo con Chile es que estamos tirando un dado cargado. Y es un dado cargado a la sequía. Y es un dado cargado a tener temperaturas más altas y como consecuencia menos nieve, menos agua. Eso ozono. diría yo que por lo tanto también más incendios. Esa es como la lamentable situación de que ¿Y cuál pensamos es en el futuro. motivo de que Chile se ve particularmente perjudicado por el tema sequía? ¿Es por el tema de las corrientes de Humboldt? ¿Cuál es, por qué? Pero eso da para una charla entera. Ya, pero a rasgos generales para entender por qué nos afecta Sí. eso más que otras cosas. Hay algunas zonas en el planeta, a ver, el aire de la atmósfera se conserva, no lo estamos perdiendo. Entonces, si hay lugares donde sube, en otros lados tiene que bajar, ¿sí? Porque no desaparece. Y bueno, sube en los trópicos. En las zonas tropicales el aire sube y después hay otras zonas que se llaman los subtrópicos, donde baja. Nosotros vivimos en una de esas zonas donde baja. ¿Y qué es lo que ocurre donde el aire baja? Para que se genere precipitación, para que llueva, el aire tiene que subir. Así que si uno vive en una zona donde el aire siempre está como bajando y esa circulación además se intensifica, es más difícil que llueva. Así es como en una muy brevemente, muy someramente la explicación. Porque es verdad que, o sea, es tremendamente visible cómo se va expandiendo y nosotros tenemos que imaginarnos un Santiago desértico de aquí a 20 años. A mí no me gusta, no me gusta ser Que ya es ni bastante- catastrofista, ni tampoco, no lo sé. Esto son probabilidades. Digamos que sí, yo no creo que vamos a volver a fines del siglo XX, pero tan seco como lo que ha sido el 2019, el 2021, espero que no, pero más seco sí. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es cómo empoderarnos en generar soluciones como comunidad sin instalar esta idea apocalíptica de este mundo finito que tiene a la juventud, digamos, súper deprimida. ¿Sabes lo que yo te quería mencionar? Y esto yo creo que es bien importante, y de hecho parte del informe de gobernanza, del cual también estábamos hablando, tiene un par de principios, ¿ya? Hay un par de principios que debieran ser el contexto, el telón de fondo de cómo tenemos que enfrentar esta gobernanza de los elementos, esta gobernanza de cambio climático. Y el principio es de justicia, acción climática justa. Ese es el principio que como CR2 decidimos entre todos que tiene que ser el principio que sustenta todo esto. Esto no se puede seguir haciendo de manera injusta, porque el desarrollo, y pensemos en el desarrollo norte-sur, pero también el desarrollo dentro del propio país ha sido de manera muy injusta, ha creado un nivel de desigualdad que no. Para resolver este problema tenemos que resolver el problema de desigualdad. Y es más, de hecho este problema no se puede resolver si no resolvemos el problema de desigualdad estructural. No hay manera de hacerlo. Claro. Entonces, el principio de equidad y de justicia, que incluye el de justicia intergeneracional, es crítico acá. Y eso sí que tenemos que estar todos de acuerdo con eso.
Estoy de acuerdo. Vamos a la segunda pregunta del público. Hola Laura, hola Maisa, hola Magdalena, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian y les quería hacer una pregunta. ¿Cómo repercutirán en la economía del país los problemas asociados al cambio climático? Gracias. Gracias por la pregunta, interesante y muy concreta. Pensemos, uno de los escenarios en el caso de Chile, ¿no es cierto? No es solo que, bueno, va a llover menos, y como va a llover menos, va a estar más seco. Y si está más seco, la producción de alimentos se vuelve más difícil. Y en la medida que la producción de alimentos se vuelve más difícil, probablemente eso va a significar que hay muchas cosas que van a ser más escasas. Y en la medida que son más escasas, probablemente más caras, viéndola tradicionalmente. Por lo tanto, y efectivamente, de hecho, cuando se habla de cambio climático, no solo se habla de cambio climático, se habla de crisis que tienen que ver con crisis alimentaria, con crisis de agua, con crisis política. Sí. Esto no es gratis, ¿no? Oye, pero hay otra cosa que los precios deberían bajar, el precio de la energía. Claro. El sol, vamos a tener solamente energía solar y eólica, etcétera, y eso debería bajar. Así que también podríamos imaginarnos un futuro en que por lo menos el precio de la energía y muchas cosas que están asociadas con la energía bajen. Y si nos imaginamos que tomamos medidas en nuestras ciudades y zonas periurbanas, en que empezamos a, en vez de tener un cierto tipo de plantaciones, quizás vamos a volver a tener tomates. Quizás esos tomates van a ser más ricos. ¿Se acuerdan cuando los tomates tenían sabor? Yo soy lo suficientemente antigua para como saber que los tomates sabían otra cosa, ¿no es cierto? Y quizás si esa producción es más local y eso genera más trabajo local, también hay otros beneficios. Por lo tanto, aquí no hay un designio dado por los dioses. Depende mucho de cómo nosotros enfrentemos las cosas. Bueno, oye, chiquillas, les quiero súper agradecer. Acompáñenme, por favor, a despedir este capítulo. ¿Ustedes tienen algún dato de plataformas que pudiera la gente seguir buscando como para informarse más o alguna recomendación como de información? El mismo informe del IPCC tiene 34 preguntas frecuentes. Ajá. Se las recomiendo muchísimo. Si realmente quieren estar seguros de que tengan algo que científicamente sea robusto, pero explicado con palabras relativamente fáciles, las preguntas frecuentes. En la página ipcc.ch. ¿CH qué significa? Suiza. Ah. CL es Chile, CH es Suiza. Es Naciones Unidas, así que están Ya, en Suiza. perfecto. ¿Y el informe tuyo? Es el tuyo. ¿Tu informe? Contribuí con un poco. ¿El informe de gobernanza a ese te refieres o al informe de...? Me refiero a los informes que está emitiendo del el CR2. Por supuesto, está en cr2.cl y ahí hay varios informes y hay muchas también material complementario. Tenemos cápsulas, tenemos análisis, tenemos harto material de difusión. Ya. Y está Red Lama, que es una red de estudiantes asociados al centro que hace divulgación de una manera extraordinaria, sobre todo orientado a educación media y adultos jóvenes. Ya, entonces aquí no hay nada que llorar, hay que solo atinar. Cada uno en su casa, tome esta información, métasela adentro, incorpórela, siéntala, conéctese, miren para afuera y no solamente acá, miren las nubes, y acá. Sí, y el maravilloso planeta que tenemos, las maravillosas posibilidades que se abren al repensar la forma en que nos organizamos y hacemos las cosas. Así que aquí todos en la casa y todos acá y en todas partes. Vamos que se puede. Vamos que se puede y vamos atinando. Así que muchas gracias a todos. Al tiro a estudiar.